Bienvenidos al canal de tu Dungeon Master. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, hoy tengo a Alejandro conmigo, lo cual para mí es una locura por muchos motivos, ¿no? Un proyectico que arranca y bueno, tener a Alejandro, que hemos estado toda la vida juntos y... Años y años viéndonos las coletas. Ya ves. Mucho. Pues la verdad es que está muy bien. Y si os fijáis, pues ahí debajo del epígrafe de Alejandro he puesto mi Dungeon Master, porque Alejandro verdaderamente es mi Dungeon Master. Soy suyo, de nadie más. Sí, yo creo que soy al que más horas le habrán narrado, porque además lo he secuestrado para que me narre a mí solo, o sea que imaginaos. Sí. Y ahí podíamos hablar largo y tendido sobre cómo le echaba 12 horas al trabajo. Y Alfonso me decía que le tenía que dirigir al día siguiente durante otras 6 horas. Hombre, ¿Te acuerdas tú de eso, no? Efectivamente. De lunes a viernes trabajando como un currante, para que luego mis jugadores me exigieran que le dirigiera la partida por la tarde-noche también. Hombre, allí que me plantaba yo, de hecho, en Alguaza, en tu casa, y mientras paseábamos a la perra, a la Venus, hablábamos tendidos. echábamos ahí ratos, o sea que imagínate. Muy bien. Y nada, y bueno, Alejandro ha querido sorprenderme gratamente hoy, y me ha traído, porque él guarda muchas veces cosas ahí en casa de partidas y tal, y me ha traído la ficha de mi primer personaje de Dungeons and Dragons, de AD&D en este caso, AD&D. que fue la segunda edición con la que ya arrancamos a tope. Y bueno, pues como podéis ver, en fin, esto es locura, esto es leyenda viva del rol, ¿vale? Y... Estamos hablando de 29 años, 30 años. Sí, aquí pone Alfonso 17, que es la edad que tenía cuando me hice la ficha. Esto era por distinguirnos entre Alfonso y tal y cual, en fin, Sí. un rollo. Y nada, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión tener esto. Se le han iluminado los ojitos cuando lo has visto. Ya ves que pese al paso del tiempo, aquí está súper bien conservado, me la ha traído ahí enfundadica, en fin, está todo esto estupendo. Así que un disparate, súper guay. Y nada, pues no sé si estará ya el chat ahí. Pues te voy a hacer una pregunta, porque esto yo no lo suelo controlar mucho. Me tengo que meter aquí, ¿no? Pues te tienes que meter en alguna parte que desconozco en este momento. Desconocemos en este momento. A ver, tú dale. A ver, tiene que ser. En Estamos en directo. Correcto. Míralo, aquí estamos. Y este es el Y chat. le quitamos el Y le sonido. quitamos eso. Muy bien. Le quitamos el sonido y por ahí va. Genial. Correcto. También el sonido de aquí. Ahí vamos. Muy bien. Y nada, pues como ya hicimos en la semana anterior con Mikey, la idea es un poco ir comentando pues tanto mi mundo como la sesión de juego que hicimos y tal, resolver curiosidades, en fin, y charlar un poquillo a derecha e izquierda. Y bueno, no sé, qué cosas así te pican la curiosidad con respecto a... Hombre, muchas cosas, porque he visto desde que empezaste a hacer tu mundo, allá por la pandemia, estos años, pues poco a poco, desde que me enteré, pues me ha ido mandando lo que son la creación de tu mapa, ¿no? De tu mundo y las ideas que se te iba ocurriendo. Entonces, pues aunque no estoy muy versado en lo que es toda la historia del Reino Roto, pero sí alguna... Vamos a hablar sobre qué son las regiones, las razas, ¿no? Y todo lo que concierne a ese mundo y cómo te lo has currado, ¿no? Podríamos empezar, yo que sé, por el daño de Nitra, que es el yermo, ¿no? Y bueno, explica un poco qué razas, cómo llegó a ser un yermo, qué catástrofe le llevó a todo eso. El daño de Nitral, sin duda, yo creo que es, por historia y por cómo es la región, pues de los sitios más interesantes, ¿no? Para ir. Lo que pasa que también es seguramente, como zona, pues yo creo que es el segundo lugar más peligroso del mundo, ¿no? Pero a nivel de monstruos, a nivel de humanos, elfos, bandidos, caóticos, ¿qué te puedes encontrar exactamente? Allí solo hay muertos vivientes, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las... La necromancia. Efectivamente, el daño de Nitral se llama así, la región se llama así, porque Nitral era un archimago
nigromante, de la torre de alta hechicería del caos, del mal, ¿no? Que en su ambición de poder quería lanzar un conjuro muy poderoso nigromántico con la idea de tener un ejército de nigromantes, o sea, de muertos vivientes, lo suficientemente grande y estable para poder invadir otras regiones, ¿no? Esta región en su origen no era como es ahora. Era una región próspera, verde, llena de humanos, llena de otras razas, ¿no? Hasta que llegó la magia. Hasta que Nitral, pues, la ambición le pudo, ¿no? Claro. El asunto es que lanzó un conjuro, pero se le fue de las manos. Pese a que él era muy poderoso, era un archimago muy poderoso, el conjuro era de tal calibre que cometió un pequeño error y se le fue de las manos. Este Nitral, archimago, ¿pactó con demonios o era pura magia el hombre? Era... Pues... Porque para lanzar un conjuro de esas dimensiones, de esa catástrofe así a nivel regional, o tendría ayuda o estamos hablando de un mago... Tenía ayuda porque solo no lo podía hacer. Vale. ¿Y hasta aquí podemos contar? Pero hasta aquí de momento podemos leer Correcto, porque esa va a ser una evolución a lo largo de la campaña. Vale. Y va a estar interesante. Pero veis como en mi Dungeon Master rápidamente él ya hila y sabe perfectamente, conociendo además El sonido se escucha bien, está diciendo que se escucha bien. guay, genial. Los entresijos un poco de cómo funciona realmente la magia. Y tú como buen máster pues sabes que obviamente ese conjuro no se puede Podemos decir que sostentar, como ¿no? jugador lo he parido, básicamente. Totalmente. Y como narrador, pues ahí está mi pupilo. Y la historia ha sido que a raíz del error del conjuro, un volcán que estaba apagado estalló. Y eso ha sido lo que arrasó con toda esa región, matando a todos los habitantes de la región sin poder darles tiempo a escapar a la gran mayoría. Algunos pudieron escapar, pero la gran mayoría no pudo escapar. Hubo terremotos, en fin, esta serie de historias fue algo muy convulso, muy violento, ¿vale? Y la historia es que en cierta manera el conjuro funcionó, en cierta manera. Y todos aquellos habitantes que murieron se levantaron como muertos vivientes. Pues entonces tenía ahí una... De distintos tipos. No todos eran zombies, sino que mutaron algunos a otro tipo de criaturas, bien vampiros, bien... Con personalidad esqueletos. propia, con inteligencia propia, que podían hacer sus propias maldades, Eso es. su propio ejército e incluso llegar a Eso es. usurpar el poder del primogénito, podríamos decir, Claro. ¿no? Nitral, pues no se sabe qué pasó con él. Es una de las grandes historias, es decir, creen que quizá fue destruido por el propio conjuro, quizá no, él mismo se convirtió en un muerto viviente, a lo mejor es un liche muy poderoso y tal, que sería una evolución lógica de lo que podría haber pasado. Lo que queda claro es que la torre de alta hechicería en teoría también quedó casi destruida, aunque sigue en pie, pero no se ha tenido contacto con gente del interior, Una pregunta etcétera, etcétera. Es decir, que hay una gran incógnita. Este hechicero tuvo pupilos, tuvo gente Claro, él tenía pupilos. que puedan defender esa... Lo digo para los futuros aventureros que vayan para allá, que lo Sí. que se puedan encontrar, ¿no? Sí, tenía pupilos. Y también tenía gente por encima de él en aquel momento en la torre de alta hechicería. Él era uno de los archimagos, pero había más Claro. archimagos en ese momento que además estaban por encima de él en el escalafón jerárquico de la torre de alta hechicería. Que tampoco se sabe. Es decir, esa torre es como que ha quedado, ya te digo, no está físicamente destruida, pero se perdió toda comunicación, digamos, entre las distintas torres. Hay otras dos torres más, la del bien y la de la neutralidad, como tú bien sabes, esta idea cogida del mundo de Kryn y tal. Y no se sabe qué hay. Y claro, la región es tan inhóspita, tan peligrosa, han pasado ya cientos de años desde entonces. Claro que mucha gente ha intentado ir, explorar, ver qué es lo que ha pasado. No se sabe de nadie que haya vuelto con vida. Y el que no vuelve con vida se queda allí muerto. Se queda muerto y levantado.
Así que está la cosa muy interesante. Claro, una pregunta, porque después de lanzar el conjuro, no todos los habitantes de ahí se levantaron como muertos diferentes, ¿no? Sí. Si yo voy con mi personaje, Sí. hablemos de un guerrero, por ejemplo, va por allí, le meto una paliza, avanzo, muero, nivel 4, nivel 5, muero, me levanto como zombie, me levanto como vampiro, me levanto como fantasma, ¿cómo sería la evolución ahí, en ese mundo? Es decir, Sí. yo me muero, Sí, sí. ¿cómo me levanto? ¿Hay alguna tabla que te diga, que el director de juego te diga, pues voy a tirar y te levantas en un zombie? ¡Ah, mala suerte! ¿No? Pues- O te levantas siendo un vampiro. Como vampiro, ¿tú darías la oportunidad de que ese jugador llevara al vampiro para putear a su gente? O, Pues te explico. Perdón por lo de putear. Lo bonito que es la aleatoriedad y que siempre nos ha gustado mucho el rollo de las tablas y tiro aquí y tal y cual, yo lo tengo un poco más concebido en función de realmente en qué zona dentro de ese lugar has muerto. Vale. ¿Quién controla esa zona ¿Y cómo se levantaría, no? y cómo te puede levantar? ¿Vale? Si por ejemplo pues es un vampiro el que vive en esa zona, rollo Strad Sí. y tal, ¿vale? Probablemente te pueda convertir en uno de sus... En un engendro, por En un ejemplo. ¿no? engendro, En un vampiro no, porque el exactamente. vampiro podría... Exactamente, y que de ahí puedas a lo mejor más adelante rollo evolucionar incluso y demás. Si a lo mejor es una zona plagada de fantasmas, no sé qué, por lo mejor solo sacan tu espíritu y tu cuerpo se queda ahí y a partir de ahí pues eres un espectro, Claro. una sombra incluso. Sí, Es decir, todo. que hay distintos tipos y todo es una cavidad, pero yo lo he concebido un poco más con la idea de, dependiendo de dónde estés, quién gobierna, quién rige, quién domina esa región. Es como te puedes levantar. Es como te podría a las levantar. órdenes de, ¿no? Sí, en principio sí. De micromante en cuestión. Yo creo que en principio el que pete aquí pierde el personaje. Lo siento, chicos. Ya sabéis, una zona en la que es mejor no morir. Efectivamente, lo digo por... Que también sería muy difícil la resurrección ahí también, evidentemente. Es muy compleja porque si el... Ahí ya existe un conjuro que está activo Claro. y que ya se ha convertido en una especie de maldición y tal, y entonces actúa bastante deprisa. Luego tendría que haber alguien En el con el acto. conjuro oportuno en el momento oportuno para poder lanzarlo y que todavía no surta efecto la maldición. Chicos, hay que ir aquí a un nivel más alto. No vayáis de nivel 1 porque la vais a pasar muy mal. Correcto. Bueno, pues vamos a pasar de región, ¿vale? A ver, vamos a hablar un poco de lo que es el desierto del penitente, donde los elfos solares acampan, van por su zona, ¿no? Correcto. Y bueno, explícame un poco lo que son los elfos solares, su raza, a lo mejor un poco sus Sí. leyes, si tienes algo ahí escrito. Sí, como ya comenté, había cogido la idea de esa par de razas de Una gran... de la serie de televisión una del gran Príncipe serie, Dragón. Efectivamente. Muy divertida, muy entretenida, la verdad. Y me gustaron tanto los elfos de la luna como los elfos solares. Y esas capacidades especiales que les aportaron a cada una de las razas, ¿no? Entonces, los elfos solares reciben su fuerza del sol, ¿vale? Por eso viven en un desierto. En el desierto ellos son realmente mucho más fuertes que en una zona que pudiera ser sin acceso a la luz del sol, ¿vale? Si estuviesen dentro de una montaña, en un reino enano, una cosa así. Se alimenta de lo que es el sol, de la Sí, energía solar. una ¿no? especie de Superman aquí. Eso lo quería yo. Las células se cargan Sí, ahí, como ¿no? si te gustara Superman, ¿no? Sí, una vieja. Y entonces, pues, van adquiriendo ciertas cosillas. Pueden, digamos, activar con un límite de usos diarios, digamos como si fuese una especie de furia como los bárbaros, Sí. pero que en este caso les confiere un bono a la fuerza, ¿vale? Y les da resistencia a daño radiante y tal, ¿vale? Que es el daño del sol y el Sí, daño sí, que, sí, sí. que tal. Aparte, pues bueno, son muy famosas sus armas y su forja. Son capaces de forjar. Son herreros muy, reconocidos. muy, muy competentes. Capaces de forjar armas mágicas bastante, bastante poderosas, ¿vale? Y lo que pasa que también son una raza muy cerrada. Sabemos que los elfos
siempre son razas que a veces no se abren demasiado al mundo y tal. Estos son los más cerrados, o sea, son súper cerrados, súper endogámicos y tal. Un poco soberbios, un poco creyéndose por encima, ¿no? Del resto de razas, En etc. esa parte, como viene siendo prácticamente todos los elfos, ¿no? Que se quedan Sí. un poco por encima del escalafón humano, ¿no? O bueno, Sí. prácticamente todas las razas. Efectivamente. Aquí podríamos entrar en la historia de la raza de los elfos. Ujú. Y no voy a profundizar mucho porque esto va a ser algo que va a salir en partida, es un Aquí poco de podemos- aquí lore ahí podemos de contar, partida ¿no? y tal. Vamos a terminar todas las frases que no podemos Sí. hablar, hasta aquí podemos leer. Pero te puedo decir que en su origen Ujú. solo existía una única raza de elfos. Vaya. Y algo pasó y surgieron el más nombre, y elfos. sabemos el nombre de esa raza de elfos. O hasta aquí podemos contar. Pues para ellos eran simplemente elfos, o sea, no tenía un nombre. no que tenían de- un nombre de propio denominación como- y propio, como ¿no? eso. Pero solo había una y de ahí surgen las tres, que al final hay tres, ¿vale? Las tres razas de elfos distintas que hay. Ahora vamos a hablar de la Y siguiente. son muy interesantes. Y se llama el desierto del penitente ¿Por qué? porque estos elfos fueron castigados y su penitencia es vivir en ese desierto. ¿Pueden salir de ese desierto? Pueden salir, pero son tan orgullosos que no salen y los que se ven fuera de ese desierto es porque han sido exiliados por alguna cosa que hayan hecho contra sus propios hermanos o alguna cosa. Esto pasa como los elfos drop, es decir, una vez que tú sales de tu círculo, ¿no? Ujú. Las armas mágicas pierden poder, la armadura perderían ellos poderes por no estar en su desierto o algo así por Sí, el estilo. efectivamente, este tipo de magia que ellos utilizan para imbuir a sus armas, armaduras y tal, también beben de un sol muy potente, muy Entonces, radiante, etc. claro. Entonces necesitan o estar en plenas horas de luz en otras regiones, es decir, que su magia funcionaría al 100% en un hueco entre las 12 y las 4 de la tarde, 12 de mediodía a las 4 de la tarde, que es cuando pega un poco más el sol. Sí. Pero en el desierto sí que funciona a todas horas. Porque el sol como Entonces, que pega un poco más. si vamos a volver a la tabla, ¿no? Sí, 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 Una sí. tablecita, por ejemplo. Si yo cogiera un elfo solar, ¿no? Ujú. Y estoy soy un exiliado, o porque entiendo que dentro de lo que es el desierto, Sí. mi alma van al 100% ahí a todo lo que da, a todo lo que da. A lo que da la ¿no? batalla. Yo me despierto una mañana con mi super daga, con mi espada y todo salvaje, ¿no? Mi mismo guerrero que se ha ido por la zona de Nitral, ¿no? Vuelve aquí, se va. Cojo mi. Es un mi- campeón, Es una Se máquina. ha paseado por allí, por Nitral y ha vuelto. Ya ha vuelto. Muy bien, Vivo, con 2 o 3 niveles de más, ¿vale? Ahí está. Y el azar del destino me ha dado una espada solar, ¿no? Yo como humano que soy, esa espada solar podría llevarla, podría manejarla sin ningún problema, ¿no? La puedes manejar. Sí. Vale. Entonces, son las 10 de la mañana. ¿Qué poder podría tener esa espada? ¿Cero? O... Las 10 de la mañana en un lugar que no es desierto es un arma normal y común, corriente. a lo mejor de una calidad superior, entiendo. Eso es. Las 12 ya está pegando ahí. Estamos en Murcia, no es desierto, pero estamos en Murcia. Estamos en Murcia. Estamos cortados en Murcia, ¿vale? 40 grados ahí pegando, pim pam, pim pam. La espada Bien. adquiriría. La espada adquiere cosas. Adquiere cositas ¿vale? ajenas al jugador, que lo controlarías tú, o el jugador sabe perfectamente. Hombre, el jugador va a descubrir lo que lleva, lo ¿no? que hace. Al final es como este bonito sistema de armas mágicas que utiliza D&D Quinta, que tú entras en sintonía con el objeto, ¿vale? Sintonizas con él durante una hora, ¿verdad? Aprovechas un descanso corto para sintonizar y entonces tú ya conoces las cosas que hace, ¿no? Sí. Cuando está en funcionamiento a pleno rendimiento, obviamente esto es como todos, hay objetos más legendarios, menos legendarios, más poderosos, menos poderosos, pero bueno, un estándar, ¿vale? Tendría un +1 para impactar y para daño, Estaría muy bien. emite un radio de luz, Está muy ¿vale? bien. De 30 pies de luz normal y 30 pies de luz tenue, ¿vale? Y luego tiene un bono adicional de un dado de 4 de daño radiante, ¿vale? Es decir, que es como que ese Podría calor del sol, ese daño del sol, ¿vale? Probablemente, por eso en buenas horas ahí en el daño de Nitral, Sí.
te fue más fácil matar muerto viviente con el ¿Por daño qué? radiante, Porque pues la cosa iba Llevé bien. el arma correcta al sitio correcto, ¿no? Ahí va bien la Por cosa. aquí nos han dicho que el mejor elfo es el mejor elfo, es el elfo muerto. O sea, Hombre, un saludo Mikey. Mikey que sabe no que... sé, a ver quién es. Rol con botas. Rock con botas. 92, ¿no? Ese es Mikey. Sí, Muy bien, este es muy bien. Mikey. Saludos, gracias por estar ahí, como siempre. Bueno, él odia a los elfos. No Sí, le no, gusta me ha ni un quedado solo claro, me elfo. ha quedado. Él es Estoy contigo. muy de estoy enano. contigo. Yo Así soy muy que- de humano, yo la raza es la raza, Ves al final los humanos. es lo que mola. Yo decía, Vale, pues nada, vamos a cambiar de tercio, ¿no? venga, tírale. Hemos pasado por el daño de Nitra, mi guerrero ahí está, a las órdenes de nuestro buen director de juego, Alfonso. Hemos pasado por el desierto pendiente y vamos a ver si lo leo bien. Roguadia, ¿correcto? Bien, Elfos lunares. Bien. Que yo aquí puedo entender que es la contrapartida de los elfos solares. totalmente. ¿Vienen de la misma Totalmente. familia? Vienen de la misma familia, vienen de ese Del- elfo original, Ujú. ¿vale? Y sí, es justamente ese contraste el día y la noche, ¿no? Entonces los elfos lunares adquieren habilidades cuando es de noche y adquieren una gran capacidad cuando es luna llena. Correcto. En luna llena es cuando se despierta realmente todo su potencial. Ellos adquieren una especie de invisibilidad, ¿vale? Se hacen translúcidos, se hacen transparentes, ¿vale? Cuando hay luna llena. Dándole ventaja en las tiradas de sombra y cosas así. por Entonces, ejemplo, tienen ¿no? ventajas en las tiradas de sigilo y tal, ¿vale? Ujú. Y aparte, tienen la condición invisible. O sea, Buah. realmente es invisible en ese periodo que dure la... Y además con esa ventaja de que no es el hechizo de invisibilidad, que cuando haces algo te vuelve Eso es, visible, efectivamente. sino que sería como esa invisibilidad mayor que vas a tope, pero durándote toda la noche de esa luna llena. Esa luna- En la luna llena estamos hablando. Luna Porque llena. una lechilla, pero es Única y eso me lo- exclusivamente. Eso me lo he perdido. Única y exclusivamente Vale, luna luna- llena porque, luna claro, llena. esto es un tema muy, muy potente. Que tanto, ahí es una raza de asesinos, directamente. Totalmente. Directamente no me cuenten más, ¿no? Es una raza que ellos de por sí no son tan impetuosos y violentos y altivos como los solares, ¿vale? Los Sí. solares son más viscerales también en ese sentido. Estos son más tranquilos, más rollo pacífico y tal. Pero eso, cuando llega el momento y si hay que ponerse, pues en luna llena son bastante, Son bastante bestias. son ¿no? bastante bestias. Y estos tienen lo mismo que los elfos solares, es decir, sus almas se alimentan de la luz solar, perdón, de la luz lunar. Sí, estos también tienen un enfoque con sus objetos mágicos enfocado a la luna, que en este caso les confiere ciertas habilidades cuando utilizan también sus armas de noche, ¿vale? Entonces, en este caso, mientras, digamos, pueda haber ya no solo luna llena, sino luz de luna, ¿vale? Sus hojas se vuelven un poco más translúcidas, digamos, Sí. ¿vale? Y pueden ganar el poder sobrepasar ciertas resistencias, ¿vale? Para bichos que tienen resistencia al daño y tal, esto es como que penetra con más facilidad, Sí, sí. perfora con más facilidad esa resistencia, resistencia ¿no? por pieles Le duras. niega, por le capacidad niega de- totalmente la resistencia, podríamos decir. Entonces niega resistencia Vaya tela. al tipo de daño que haga ese El arma. lunar, claro. chicos, asesino. Fuego lunar, Asesino. muy poderoso. Asesino de cualquier raza, prácticamente. Sí, Porque sí, si anula, básicamente. sonar, estela. Y esas armas yo la veo muy poderosa, realmente, porque si anula la resistencia a ciertas criaturas mágicas, tela. De Diano, De día no, pero estamos hablando de que mi guerrero, vamos a ver, tu guerrero va una noche. va una noche allí. ¿Y cómo lo recibiría? O sea, yo ya sé que Los en elfos los desiertos solares. pendientes te dirían, Nico, ¿qué haces aquí? ¿no? Te va a Exactamente. mandar una paliza como el humano de mierda, ¿no? Básicamente Sí. me dirían. Yo voy con a los elfos lunares, con mi cervecita, entro a una Sí. taberna. ¿Cómo me recibiría ahí? ¿De una manera agradable? O, es decir, hay un crisol de culturas que van entrando y saliendo. No, los elfos lunares no son tan cerrados como los solares, pero son menos numerosos. Digamos que ellos han sufrido un poco más de criba, Sí. han muerto más en distintas guerras, conflictos. Su bosque ha sido deseado, digamos, es un buen paraje donde asentarse, tiene un lago muy grande. En fin, es un paraje bastante interesante.
y hace frontera con distintos reinos humanos y entonces pues esto siempre causa un problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dicen por ahí? Un tal Homajin. Bien, el friki. El friki, chamo. Vale, si un elfo solar y un elfo lunar se unen para hacer una espada, te ha tocado el Urumiñón, ¿no? Hombre, yo entiendo que los elfos solares son mucho mejor herreros sí, que los que entonces sí, ahí los tiene solares que son haber, mejores tiene que haber herreros. una diferencia, ¿no? Además son dos magias que no podrían, No se podría. no podrían combinarse. Es decir, Yo entiendo que el son proceso de el agua y el creación, aceite, claro, ¿no? el proceso de creación elimina, digamos, una de las dos magias. Vale. Así que es más complicado. José Matío. No, aquí Sigue apostando, sigue echando. el gruñilizar hay que limitarlo. Vale, correcto. Los lunares, hombre, son un poco más reticentes, digamos, en ese sentido. Sí. Seguramente si han logrado llegar a su ciudad, Ujú. te llevan observando desde hace días atravesando su bosque. Su bosque es muy grande, es bastante inmenso. Extenso, ¿no? Y ellos, claro, ellos ahí se mueven como si fuese terreno normal, no terreno difícil en según qué situación, etcétera, etcétera. Entonces, te habrán estado vigilando, sabrán quién eres, en qué plan vas y si has llegado a su ciudad vivo, porque Porque te has dejado. porque Fin de te la puede, historia, te ¿no? puede relacionar con Te ellos. puedes Sí. relacionar con ellos. Que entonces mi guerrero sigue vivo de momento. De momento. Carisma, vamos a poner un carisma 15, vale, ¿no? Saca un 1. Saca un 1. Olvídalo. Bueno. Y hasta Vale. aquí llegó. Hasta aquí llegó el guerrero. Para que nos vayamos centrando un poco, el daño Sí. nitral, el yermo está un poco al sur. Está totalmente al sur. Al sur, ¿vale? Por encima. Justo al norte suyo está el desierto. Correcto, Y justo al norte del desierto está el bosque de los elfos. Vale, más o menos de para la- ir Eso es. visualizando lo que es el mapa, ¿no? Vale, luego tenemos la tercera familia elfa, que es Banait, Banaiz es su reino. ¿vale? Que es los elfos de los bosques. Vale. Exactamente. Que esto ya es más el elfo estándar, digamos. Que es el mismo que viene en el manual básico de quinta edición, Vale, elfo de vale. los bosques y tal. Que al mismo tiempo también es la raza más sociable dentro de los elfos, son los que viajan más fuera, los que se suelen ver fuera de su territorio y digamos los que pueblan otras regiones que no son Sí. solo su bosque y, Vale. su Solo entorno. más abierto lo que podemos encontrar en taberneras tipo Waterdeep, Exactamente. hablando por todos lados, ¿no? Eso es. En Entonces Scrum, es raro cosas así. encontrar un elfo de la luna fuera, Sí. aunque lo vas a encontrar, suelen también Suele moverse por y tal y todos cual. lados, perfecto. Y a quien seguramente no vas a encontrar es un elfo solar, salvo que pues tenga una historia triste detrás de él, por el cual no puede estar en su Que lo han tierra echado por y- lo que fuera, una coborza que pilló el hombre. Eso es. Y la lío, ¿verdad? Bueno, pues entonces poco más vamos a hablar del bosque porque son los elfos que todos conocemos. Eso, ya puedes descansar, Mikey, ya han terminado los elfos. Sí, Mikey. No, Mikey no ha dicho nada de momento. Vamos a hablar de Khaz-Kundor, que son las montañas del trono, en las cuales pues encontramos a nuestros pequeños y enanos, ¿no? Que Correcto. podemos- De enanos de las colinas, si mal no me equivoco. Sí, ¿No? sí. Sí. Bueno, Pues enanos. Enanos. Bien. Bueno, yo soy un gran aficionado a la saga del Dragon Age, de los videojuegos de Sí. Dragon Age. Y digamos, el mundo enano reflejado en el Dragon Age me ha encantado de siempre. Me ha parecido una idea muy chula. Entonces he adaptado, digamos, esa idea de enano a mi mundo, ¿no? Que en cierta manera, pues, el mismo concepto que tenemos de enanos, que viven bajo tierra, que tal, ¿no? Que tienen ahí sus grandes reinos, que Sí. ellos cavan las montañas y sacan ahí sus cosas y tal. Pero luego tienen una organización, digamos, en mi mundo tiene una organización por castas, ¿vale? La casta de los guerreros, la casta de los mineros, la casta de los artesanos, de los comerciantes, tal, ¿no? Entonces son como los gremios de Waterdeep Eso y te tal, iba a que hay decir, sí. millones de gremios de todo lo que te puedas imaginar. Sí. Es este concepto, entonces los enanos se distribuyen en esos gremios que para ellos le llaman castas, ¿no? Tú naces en una casta y te crías en una casta. Y aprendes ¿vale? el oficio de Y esa aprendes casta. el oficio de esa casta. Solo se crean excepciones pues, para los que quieren y pasar a la milicia, ser guerreros y defender los reinos, tal, ¿no? Se dividen en ciudades, ¿vale? Que se llaman Taig, ¿vale? Que son grandes aberturas, grandes grietas en las montañas, ¿vale? Sí. Y allí pues tienen sus ciudades, ¿no?
y se comunican entre los distintos types bajo tierra, ¿vale? Por túneles construidos también por ellos, algunos son caminos incluso pavimentados, ¿vale? Y bien construidos, otros ya son más camino de cabras, ¿no? Por aquí y por allá, subiendo y bajando. Lo que suele pasar, sí. Y bueno, a lo largo del tiempo, como también puede pasar y tal, pues algunos túneles se han destruido, algunos TIEs han quedado abandonados, o están ahí perdidos, o incomunicados, guerras, ¿no? Que se haya ha habido guerras entre ellos. Todo esto está dentro de la suboscuridad, digamos. Todo esto a su vez comunica con reinos Drow, con reinos Duergar, con goblins y tal. Exactamente, desollamente, tal. Es decir, que ese bajo montaña, digamos, en este caso estaría en un único plano, ¿vale? Y los enanos están, en este caso, integrados ahí de una manera u otra. Vale, tienes aquí los enanos de las colinas y los enanos de las montañas, ¿no? Correcto. Dos razas distintas, que cada una tiene su grupo de castas, sus propios TIEs, pero son dos reinos con dos reyes distintos. Efectivamente. Que en ocasiones han estado enfrentados por territorio, que otras veces se han hecho alianzas para expulsar de sus territorios a otras razas y a otra gente invasora. Sí. Porque, bueno, pueden llevarse mejor o pueden llevarse peor, pero al final son enanos y claro, son primos y son tal. Entonces aquí es ese concepto un poco como en El Señor de los Anillos, ¿no? Que teníamos a Moria por un lado y a la montaña solitaria por otro, ¿no? Y tanto unos enanos como otros han estado enfrentados y han peleado por cosas, pero cuando llega la hora de la verdad de pegarle patadas a los elfos, ¿me entiendes? Se han juntado los enanos y le han pegado patadas a los elfos. Y luego ya seguiremos peleándonos por... Perdona que te interrumpa. Mira, aquí tenemos a Rock con Botas que dice, se agradece. Y Rock con Botas te dice, enanos, se pone cómodo. Y luego está aquí un Garanana. Bien, Antonio. Garanama, perdón. Sí. Que dice, ¿habéis hablado ya de Asimares? No, de los Asimar todavía no hemos hablado. Bonita pregunta. ¿Qué me gusta a mí una Asimar? ¿Verdad, Alejandro? No sé de lo que habla. Bueno, pues él es uno de mis jugadores, él es Antonio, él es el que lleva a Félix. Antonio, mira, tengo aquí, Antonio, Félix Pícaro. Ahora hablaremos de ti, cariño, no te preocupes. Y bueno, los Asimar, que para quien no conozca, pues es una raza de humanos que tiene un vínculo de alguna manera con el cielo, con los celestiales. Tocado levemente con la gracia de los ángeles o de algún dios. Eso es. Y bueno, a ver los hilos, ¿vale? Porque me parecen también súper interesantes y creo que dan un juego. Y al igual que están los Tiefling, raza también jugable, llevada y tal, que tiene su ese con los demonios, que tiene tal y que tiene sus aspiraciones y sus historias. Los Asimar pues pueden nivelar un poco esa balanza, ¿no? De un lado a otro. Sí, pero tú te puedes hacer un personaje Asimar que no es por el hecho de ser un ángel, tiene que ser bueno, o sea... No, porque... Y a la vez no por el hecho de que tu padre sea un demonio, tengo que ser malvado, ¿no? Exactamente. ¿Estamos? Sí, siempre se puede huir de los estereotipos, del bien, el mal, de esto es así cuadriculado. Pero los Asimar ahí están, tienen habilidades muy interesantes como raza también, que me encantan todas ellas. Y luego, como bien comentas, dentro de los Asimar existe el Asimar caído, que es aquel que ha perdido esa luz celestial y la sombra se ha colado en él. Y pues bueno, pues tengo un paladín. Tengo un paladín que te podría hablar sobre eso. Eso sí, lo sufro yo. Mal cara. No pasa nada. Bueno, pues estamos hablando de los enanos, ¿no? Hemos dicho que está Cap Kuldor y Mog Darun, ¿no? Son las dos capitales de cada uno de los reinos. Serían las montañas del trono el primero y las cordilleras de la caída del segundo, ¿vale? Correcto. Enanos colinas, enanos montañas. Sí. Y hemos dicho que ha habido ahí, pues, en un momento se han enfrentado, se han pegado, Sí, así es. Así es, ¿no? Estamos hablando de que esta raza la podemos encontrar en el libro básico del D&D, ¿o tiene alguna habilidad especial que tú le hayas metido? O que tú... No, en este caso aplicaríamos lo mismo que viene en el manual para los dos básico, tipos de enano, exactamente, y nada, y no tiene ningún beneficio. Lo único, un trasfondo distinto con el tema de castas y tal,
los parangones, que son como héroes enanos, Ujú. cuya leyenda ha trascendido tantísimo Paragones, me gusta, me gusta. que se han convertido en un ejemplo para el resto de la raza, ¿no? Podría Entonces, son en parte como una especie de Semidios. leyendas semidioses a los que ellos llegan a adorar, ¿vale? Ellos tienen sus dioses, el mismo panteón de dioses que podemos encontrar en D&D para ellos, etcétera, ¿vale? Pero está esta figura que para ellos es súper importante dentro de su raza. La reencarnación de Exactamente, algo, ¿no? entonces querer llegar a ser como el parangón Valeria que estuvo en la montaña de no sé qué y que derrotó a no sé cuánto, o que construyó un yunque maravilloso mágico que con eso luego tal y cual, a los enanos les motiva, les lleva, les guía, ¿no? Y Sí, entonces sí, pues sí, sí. intentan reflejarse en eso para ser mejores, ¿no? Vale. Y a su vez les permitiría a alguno convertirse él mismo en un parangón, de su... Siguiendo de su- esa línea, Claro, siguiendo esa un enano rectitud, que ¿no? destacase por encima de todos en una profesión concreta, en un estado concreto. Sí. Por ejemplo, tu personaje es enano que y no se puedo convierte jugar en con el él. superguerrero de la Punky, muerte, si me pues, escuchas, Punky. sacerdote de la guerra y tal, pues quizá podría convertirse en un símbolo dentro de su raza y llegar a ese Eso es estatus. una invitación a que me meta a tu partida, Alfonso. Bueno, donde Y hay hasta seis, hasta aquí hay podemos, siete. hasta aquí podemos hablar. Vale, vale. Pues bueno, hemos hablado de los enanos y no hay enanos sino hay orcos en este mundo y en cualquier mundo está la nación orca. La nación orca. La nación orca. Tal cual, no recibe nombre así. Está tal cual. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. Porque la nación orca recibe su nombre puesto por el resto de los reinos. Porque los orcos no existían en este mundo, en este plano de Fueron existencia. creados. O como... Perdón. Han llegado aquí por un portal. Ole. Ya son muy... Sigue. Son muy Warcraft. Lo que quería que decieras tú. Pues sí, porque me gustó mucho esa historia de Warcraft y entonces yo estoy aquí haciendo un pastiche en mi mundo. La historia es esta, la historia es que me gustó mucho ese concepto y entonces dije, ¿y si no existieran los orcos desde el origen? Porque nadie ha querido crear una raza de orcos. Y han llegado aquí mágicamente, ¿vale? Entonces llegaron mágicamente, claro, llegan en masa y nadie los conoce, nadie se los espera, nadie los ha visto y de pronto, ¡pum!, ¿sabes? Llegan y empiezan a arrasar. O sea, hola, ¿qué tal? He venido a matarte. Claro, ahora por lo que sea ellos están aquí y quieren quedarse con esto y empiezan a arrasar. Sí. Pillan a las naciones un poco con las bragas bajadas, ¿vale? Y claro, pues hacen un asentamiento original y a partir de ahí empiezan a expandirse. Empiezan a expandirse, que se cuelan al norte, pasan a ese reino nevado del norte, ¿vale? A Scalafel. Son los bárbaros y todo esto. Y entonces se cuelan por ahí, pasan por las montañas y empiezan a comer terreno ahí, ¿vale? Y se expanden también muy fácilmente a Zadira, que es el reino colindante con la nación orca. Se cuelan también por los bosques de Robadia, de los elfos lunares, Correcto. ¿vale? Y también llegan a expandirse a la zona de Itagan, ¿vale? Yes. Que es la zona también como si fuese Galicia en España, ¿vale? La Sí, zona vale. noreste. Pero en el ¿vale? mapa actual no llegan hasta allí, ¿no? O sea, en el No. mapa actual, a ver, entiendo que Claro, hubo guerra. esa que... fue la expansión inicial que hacen hasta que Se las lo burlaron, naciones se lo burlaron. dijeron, hostia, aquí tenemos que parar esto que nos come. Y entonces empezaron a comer terreno, a Hubo una defenderse alianza y ahí tal. entre razas, que Eso dijeron es. enanos con humanos, con elfos, salieron los elfos solares de su sitio para... Vosotros son muy hijos de puta. Se quedaron Cuando ahí. lleguen al desierto y sobrevivan en el desierto, Hablaremos. entonces a lo mejor... Que ¿sabes? vengan para acá, que vengan para acá y Eso es. hablamos, ¿no? Correcto. Efectivamente, pero sí que hubo una alianza muy interesante entre los humanos, sobre todo los del reino de Zadira, de Zadena, perdón, ¿Cadena? con Robadia, con los elfos de la luna. Vale. ¿Vale? Esas dos naciones, que además son las que hacen frontera ahora mismo con la nación orca, se aliaron muy fuertemente, ¿vale?
y empezaron a acercar y a recuperar territorio. El frío del norte ayudó mucho a expulsar a los orcos con facilidad de allí. Los orcos no estaban acostumbrados a unas temperaturas tan frías de donde ellos venían y tal. Y los vikingos son guerreros bastante potentes y tal, entonces los expulsaron con cierta facilidad al final de su territorio. La guerra venía de un lado que es la alianza y por el otro lado que venía Claro. Entonces los aprisionaron, les hicieron una pinza, le hicieron un cerco y se quedaron en una región. O sea, que es la que actualmente la que está. Que es la que está. Vale. Si nos fijamos un poco en cómo es esa región, vemos que un suelo rojo, ¿vale? Y prácticamente sin ningún tipo de naturaleza en él, ¿vale? ¿Sería tan muerto como Nitra, como el yermo? ¿O no llegaría? ¿Sería más salitre, más salado, más...? Es parecido en cuanto a que parece no florecer vida en ese suelo, Sí. pero el tipo de destrucción efectivamente es distinto. Es distinto. ¿Vale? El de Nitral es una destrucción por la lava y queda ese suelo volcánico Negruzco, ¿no? negro totalmente. Sí. Aún se ve leves surcos de lava recorriendo distintas zonas de vez en cuando, es decir, el volcán aún está activo. Ahí, ¿no? Está queriendo... Vale. Y sin embargo esto es más una tierra consumida. Una tierra explotada y consumida al máximo que no es fértil y que no da para más. Es una Pathlands, es una tierra baldía mala, ¿vale? Totalmente consumida. ¿Y a qué se debe esa consumición o hasta aquí podemos hablar? Hasta aquí podemos leer, amigo. Correctísimo. Pero bueno, si Warcraft os gusta, pues os hacéis una idea de por dónde van los tiros. La siguiente pregunta sería, ya vamos a pasar a lo que a mí me gusta, que son los reinos humanos. Venga, aquí empieza el tomate. Aquí tenemos, para aburrir, tenemos... ¿hay algún líder orco así que diga chamán, ¿no? Sí, hay, más por el juego. Efectivamente, el caudillo es un chamán poderoso, ¿vale? Y también hay un líder guerrero, digamos, un líder más para la batalla. Se conjuntan los dos para gobernar todo lo que es entre los dos gobiernan, pero la decisión final siempre es del chamán, del caudillo. Del poderoso, ¿no? Vale, pues nada, pues hasta aquí tendrá su repercusión en la campaña más adelante. Pues hasta aquí podemos hablar, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco de la partida. Vamos a cortar aquí un poquitín, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar un poquitín de lo que es tu partida y bueno, ahí pues encontramos, a ver, a Kendra, ¿no? Que es la hechicera, una tal Elisa. A Tarik, guerrero hechicero, Dani, Valka, la Bárbara, Zara, Félix, Pícaro, Antonio. Es Lee Buenabirra, este nombre me encanta, que es un bardo, ¿vale? Y Nefael, que es el clérigo de la paz. Correcto. ¿No? Tú me has dicho que quería hablar un poco de la partida, de cómo la veo yo, ¿no? Bueno, yo lo que es la partida no me solo he visto una sesión realmente, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué quieres que te cuente así? Pregúntame, ahora sé tú la entrevista. Bien. Vamos a estar 5 minuticos aquí hablando de esa partida. Bueno, por un lado, ¿no? A nivel de roleo de grupo, ¿vale? Porque, y en esto tú eres un gran defensor y yo también, y entonces queremos también dar esta perspectiva, ¿no? Mucho se dice, mucha gente tiene un mal concepto de que D&D, pues, mazmorras, palos, matar, no sé cuánto, y que el roleo y todo eso como que pasa de segundas, ¿no? Y tal, ¿sabes tú que hemos oído esto muchas veces y tal? Y sin embargo tú y yo somos defensores precisamente justo de lo contrario, ¿no? De a ver, una partida es lo que los jugadores y narradores quieren hacer con ella, da igual si es D&D, vampiro, lo que sea, ¿no? Si tú juegas vampiro, que es un juego propiamente narrativo, pero tú quieres que te salgan los jugadores, luchadores, la narración se vaya a tomar por saco, chico. Vas a tener una pelea continua entre bandas, entre vampiros, entre sabas, entre tal, y la narración va a ser la justa. Eso es. Entonces en el D&D, cierto es que tenemos para jugar el rol, o sea, para hacer dungeons. Sí, para aburrirte, tenemos mapas, tenemos fichas, tenemos movimientos, tenemos de todo lo que tú quieras. Pero es con lo que te sientas en la mesa. Si la mesa, como tú dices, a mí me encanta rolear,
Y yo llevo jugando desde la primera edición, no desde la segunda, desde la primera edición al D&D. Entonces me he encontrado con miles de jugadores. Hay jugadores, y también va por época, hay jugadores como nosotros, que teníamos 13 años, que qué cojones vamos a rolear. Ponme un orco delante, Que me parto ya. Lo vamos a dejar vivo Ya, entero. Entonces, pero vas creciendo como jugador y como director de juego. Entonces tu mesa, si tienes la suerte que yo he tenido, que la mesa la he tenido durante 3 años, has visto la evolución. Claro. Es decir, la evolución es mato, pincho, sajo, quiero que mi personaje coja armas, que se equipe, que sea lo más poderoso. Pero llega un momento en que dices, no, ya hemos matado un pincha suficiente y vamos a rolear. Y eso en tu mesa sí que lo tienes. Bueno, yo te voy a hablar de los 3 que conozco, que tengo a Zara, que tiene a Dani y tienes a Elisa, a tu mujer, ¿vale? y vamos, por lo que yo he visto, bueno, entré con una pifia de Zara, que nada más entrar me sacó un uno maravilloso, magnífico, yo me partí la caja y ya está. Pero que va, si con esos 3 ya tiras para adelante. No tengo la suerte de conocer cómo se llama Antonio, ¿verdad? Antonio, a Chema, a Juan Ángel. Efectivamente, pero por lo que vi también se meten en los personajes. Entonces la mesa la tienen muy bien. Bueno, vi a los 5, el último jugador creo que es el nuevo. Sí, ¿no? porque Juan Ángel entrará ahora la semana que viene. Claro, con el Clérigo Así de la que, Paz. ¿No? Clérigo de la Paz. Te cansa. Muy, muy interesante esta subclase que no tenía ni idea. Él Yo lo he leído, lleva en sí. realidad un PNJ que yo llevé en Sí, lo sesiones leí anteriores en el anterior, sí. y ahora pues lo va a llevar él. Y la historia es que no quise hacer el típico clérigo de la guerra o de la vida y entonces pues viendo la subclase de pronto vi esto. Sí. Y viendo lo que hace dije, qué interesante. Cuando lo veas en acción Hablamos. te va a llamar mucho la atención, ¿eh? Te va a llamar Bueno, muchísimo la ya atención. me dices cómo Ya lo es. verás. Creo que he leído algo, porque como tengo Sí. todos los directores de Este juego, creo que tenemos sale mucha en información. el del caldero de Tasa, El caldero de Tasa. si mal no creo. Lo he leído así por encima y sí me suena posiblemente de eso. Cosas que me gustan, pues ya te digo, la mesa es espectacular, la narración, como buen discípulo mío, es impresionante. No llego al maestro, pero hago lo que puedo. Pero lo puedes superar, me encantó mucho lo que es el juego de las cámaras, ¿no? Cómo enfocaste lo que es el mapa, luego cambiaste la perspectiva para que se viera un poco más lo que es el mapa junto con los detalles de la figura. Las risas que os metéis, Va, eso es que eso te he contado es así. básico. Si hay risa en la mesa y hay buen rollo, maravilloso. Una crítica constructiva Tírale. que no me gustó, que lo que estoy haciendo ahora porque no podemos hacer otra cosa, es que en directo dejaron los móviles. Claro, claro. Dejaron Dani, déjate los móviles. ¿Vale? Porque yo como estoy viendo, quiero ver la interpretación, quiero ver las tiradas, quiero tal, y el narrador se curra una sesión. Entonces que estemos todos en directo metidos en la partida y que pronto, no uno, sino 2 o 3 jugadores, ¿vale? No voy a decir nombres, Dani sí, porque le tengo cariño, ¿vale? Pues que se vea con el móvil para arriba y para abajo, no queda bien, Correcto. ¿vale? Yo, lo que dice mi Dungeon Master, va a No queda misa. bien. Entonces, un consejo, una caja de zapatos ahí fuera y cuando estéis en el meollo, que lo que estamos viendo, que os veamos jugar, Claro. ¿vale? Que veamos la partida, que veamos cómo sufrir los jugadores, que nos podamos reír con vosotros, porque la interpretación te la tenéis. O sea, la Sí. mesa, me vuelvo a repetir y no lo digo por decirlo, impresionante, Claro. muy divertido, Pero Zara al muy final- divertida también, como siempre. Al final es eso, un poco quiero decir, si todos están metidos en la narración, en la escena, en lo que está pasando, aunque tu personaje no esté activo en ese momento, en ese sitio, en esa escena y no sé qué, pero mola ver lo que están haciendo otros jugadores y lo que está pasando. Claro. Yo entiendo que Zara, por ejemplo, se tiró hora y media, más o menos, hasta que pudo Para entrar arrancar, ¿no? su personaje. Entiendo que hora y media puede ser ya mucho tiempo. Sé que yo tardé ¿vale? un poco en entrar. Yo ya vi a Entonces, Zara, la ahí primera tirada tal. de Zara fue el 1. Entonces Claro. yo ahí ya... Pero es cierto que algo que puede durar 5 minutos, 10 minutos y tal, Sí. pues estás atento a lo que está pasando y Claro, ya está, no ya estás está, ahí, no. ¿no? Con el móvil. Y que sí... Así que- ¿Qué hora es? Vamos bien. Pues ¿o qué? fíjate, son las 7:20, ¿cómo pasa el tiempo Sí, así pues, de rápido? rollo, si ¿Vale? una cervecita aquí ya será leche. Como sabéis, pues queremos más o menos hacer una hora, nos vamos a ir a hora y poco. Y ya que estamos aquí con mi Dungeon Master Dime. y tal, quería lanzarte una cosilla, una propuesta y tal. Y siempre dice que no, luego ya veremos. Dime. ¿Sabes que tengo por ahí a mi personajico de Rayla? ¿Vale? Es
es una maga, elfa, Mikey. Y de eso nivel- todos los días, y tal. mensajes, llamadas. Y la tengo ahí colgandera y sabes tú que quiere hacer muchas cosas, ¿vale? Sabes tú que tiene ahí unas rencillas con unos elfos drow por un lado, Sí, con sí, el sí, Sanatar ahí por otro. bajo montaña, como yo le digo, Sí. la mente del sabio loco. ¿Vale? Eso es, Estamos en la estamos mente. ahí bajo Waterdeep ahí dándolo todo. Ujú. Y yo creo que ya va siendo hora, pues ya va para ya mucho tiempo, ya va siendo hora de que se meta en acción y de que haga algo, ¿no? Y se me ha ocurrido Dime, te escucho. que podríamos formar un grupico de Sí. jugadores con 3-4 jugadores más, aparte de mi personaje, Sí. y que esos jugadores salgan de la gente que está ahora mismo aquí viéndonos y tal. Pero yo no los conozco. Bueno, algunos sí, a otros no. Acepto todo el eso. desafío, acepto el desafío. Chicos, estamos de suerte. Acepto. Luego hablaré con mi mujer, ¿vale? Lola, te queremos mucho, tú lo sabes. Pero acepto el desafío, pero ¿cómo...? Pues Vale, se ahora me... mismo tenemos... ¿Qué está pasando? Me preguntan por aquí. Me apunto. Me apunto, hombre, me apunto. El me apunto es rápido. El me apunto es rápido, yo también lo miro con Marina. Bien, bien, bien. De momento tenemos 3 jugadores. Está Esto copa es la todo- cosa, ¿no? todo rápido. Está la copa. Pues a mí se me ocurrió una cosa así muy rollo Alejandro, Venga, ¿vale? a ver. Porque Alejandro es un gran aficionado a cuando estamos ahí en los dungeons y en sitios y no sé qué, a lo mejor nos encierra o nos sale un bicho o cualquier cosa y de pronto aparecen acertijos, porque sí, los acertijos molan, ¿sabes? Y ahí estamos los jugadores estrujándonos la sesera con los acertijos y tal. Entonces, bueno, no vamos a hacer un acertijo como tal, pero podríamos lanzar varias preguntas, Ujú. ¿vale? Y los primeros que vayan respondiendo a cualquiera de esas preguntas sin que se repita, digamos, la pregunta y tal, a la que responden, pues esos serían un poco los seleccionados. Es decir, por ejemplo, yo hago 3 preguntas o 4 y hay 2 personas que responden a la misma pregunta. Vale. El primero que ha respondido a esa pregunta en cuestión es el que cogemos. El otro tendrá rápidamente que responder a otra pregunta distinta. Y así hasta que 4 personas ya se han respondido a las 4 preguntas distintas. Y, en fin, todas esas cosas. Vale. Pues, correcto. Bueno, de momento tenemos... Yo también lo miro con Marina. De momento tenemos 3 jugadores, que son los 3 que están en el chat. Alguno más, ahora no sé Ahora cuánta gente no sé si habrá. habrá más gente, ¿no? Pero, vale, por lo menos son los que están escribiendo. Así que, vale, cuando... ¿Quieres que lancemos la primera pregunta así o lo hacemos en los últimos cuartos de hora? Yo lanzaría así las 4 preguntas, Vale. que la gente lo vaya ahí pensando. Vamos a hacerla a menos 20, ¿no? Y- A menos 20 nos hacemos las preguntas y así los tenemos enganchados si realmente quieren jugar la partida. Ahí media lanzamos las preguntas. Ahí media. Ahí media. Vale. Y a menos 20 lanzamos ya la resolución. O sea, Vale. a menos 20 tenéis que escribir las respuestas. A menos Ahí 20. media lanzamos las preguntas, Vale. a menos 20 lanzáis las respuestas y con eso cerramos Venga, vale, el tema. Vale, correcto. Buah, Bueno, Vais a flipar. ya me has liado. Venga, va. Ya que no tengo partida. ¿Qué va? ¿Qué va? No Apenas. son suficientes, ¿verdad? Maldito seas. Apenas. Vale, venga, vale. Pues nada, pues después de este pequeño Kizka hablando de las partidas, insisto, una crítica constructiva, los móviles por favor, si podéis dejarlos fuera, Sí. siempre que no haya algo de Urgencia. ya que se queden fuera, Claro. porque la sensación que a mí me dio yo como espectador no fue buena, ¿vale? Pues todo lo demás, impresionante. Me encantó tanto las cámaras, los movimientos, los jugadores, las risas, las todo lo que conlleva una partida de rol bien hecho. Bien. Quien no lo haya visto, aún estáis a tiempo de verlo. Y en breve, la semana que viene, el domingo 21, daremos continuación a todo esto y va a ser la locura. Es una locura, efectivamente. Y a ver si tengo el tiempo y lo puedo ver. Bueno, pues estamos hablando del Reino Roto. Ya hemos pasado por todas las regiones así no humanas, ¿no? Todas las que son las razas no pertenecientes a la humana. Y aquí ya es cuando viene a venir lo que me gusta de los humanos, ¿no? Que Correcto. siempre somos como conejos, estamos en todos lados, Ahí estamos en está. todos los fregados. Que nos tenemos que meter en el desierto del penitente. Metemos de Entramos cabeza. porque somos curiosos y somos así de amistosos y nos metemos y hablamos con todo el mundo. ¿Queremos cerveza nana? Pues nos metemos hasta los azotamente para conseguir esa cerveza porque Tal es cual. genial, maravillosa. Pues bueno, en el Reino Roto se compone de 6 reinos, ¿no? Sí. En su origen, Ujú. solo era un reino. Vale. En su origen era un único reino
y todos los humanos y prácticamente casi todo ese continente estaba regido por un único rey. Esto ha sido así durante generaciones, ¿vale? Esos reyes, pues tenían su descendencia y por lo que suele pasar, el hijo mayor hereda y continúa siendo ese rey y tal. Pero hubo un rey que tuvo muchos hijos, tuvo 6, ¿vale? Sí, reino. Y los quería mucho a todos. Y se le ocurrió la idea de dividir el reino en 6 partes, entregarle una parte a cada hijo. La herencia matan al final. Con la idea, él pensaba, siendo un padre generoso y amante de sus hijos y tal, que sus hijos, cada uno se conformaría con su legado o con su reino y además colaborarían entre ellos para seguir creciendo y hacer que cada reino fuera más próspero y no sé qué. Sí. Pero efectivamente, no. Aquí cada hijo lo que quería era reunificar el reino bajo su legado Claro. y hacerse otra vez el rey, ¿no? De todos los reinos, unificarlo todo para tener más poder. Eso es. De esto han pasado roto. como 400, casi 500 años y tal. Nadie ha conseguido Nada. unificar el reino. Al final ha habido muchas disputas entre los distintos reinos. Sí. Las fronteras han ido cambiando, Sí. digamos, conforme las conquistas han ido hacia un bando o hacia el otro, pero nadie ha conseguido realmente unificar ni destruir por completo alguno de esos 6 reinos. Así que a día de hoy siguen persistiendo los 6 reinos, Original, cada uno ¿no? con su rey, exactamente, y descendiente de aquel hijo que en su origen pues heredó ese trozo de tierra. Sí. Y cada reino es muy distinto. Bueno, digamos que hay muchas diferencias entre ellos y algunas similitudes en según qué reinos y tal. Al fin y al cabo son humanos, pero cada raza tendrá su acento particular, su cultura, Sí, su religión, su tipo de combate, ¿no? Magia inclusiva también. Pues bueno, vamos a hablar, a ver si me salen los nombres bien, ¿vale? Escalafel. Scalafel es el reino en el que ahora mismo se está situando la acción, ¿vale? Es el reino donde están nuestros Donde jugadores. están todos... Es el reino del norte, ese reino frío, nevado en la mayoría del año. Lo que colindan con los... Con la nación orca más abajo, Ujú. eso es. Bueno, pues es una nación vikinga, ¿vale? Con ese concepto que nosotros conocemos de la mitología nórdica, ¿vale? Gente dura, gente pues acostumbrada a un clima duro, a vivir en condiciones extremas y tal. Y cumplen un poco los estándares de los nórdicos que nosotros conocemos, ¿no? Buenos marineros también, gente que hace sus incursiones para saquear otros territorios más ricos, Colindan etcétera. con el mar por el norte, ¿no? Claro, ellos forman aquí una lengua, ¿no? Sí. Y entonces entre medias todo esto es agua, ¿vale? Y entonces ya al sur empieza el continente. Vale. Y la única unión que tienen por tierra Sí. está dividida por una cordillera, por una montaña, Correcto. ¿vale? Que divide, como si fuesen los Pirineos, Sí. ¿vale? Y divide esa parte por tierra, ¿no? Con lo cual ellos son buenos marineros, acostumbrados a ir en barco por todos los lados y esas Sí. cosas, y son buenos combatientes. Las mujeres son también mujeres guerreras, son también mujeres muy competentes, Fornidas, fornidas, tal. Ahí tenemos a Valka, nuestra bárbara Bárbara. norteña, Tatarica, claro. y Tarik, que es un guerrero que también es de esa región. Ellos dos provienen del mismo reino, ¿vale? Son vecinos. En aldeas muy lejanas uno de otro, ¿Me has dicho o relativamente. Tarik, que es Dani. El guerrero hechicero, ¿no? Sí. Vale. Así que esa sería un poco la característica de Scalafel. Claro. La gran, digamos, excepción a esto es una isla que hay en ese mar que tienen ellos abajo, Sí, sí. que es Isla Paraíso, donde se sitúa la Torre de Alta Hechicería del Bien. Es lo único que hay en esa isla. Llegales buenos, neutrales Son buenos, caóticos buenos. buenos, efectivamente. Correcto. No se puede entrar en la torre sin permiso y sin un tal. Lo que conocemos, ¿no? Eso es. Correcto. Y el clima allí es siempre tropical, es siempre magnífico.
Ahí no hay Ahí la frío, magia, ahí ¿no? no hay Qué calor. maravillosa que es la magia, La ¿no? magia es la Cojonuda, ¿no? Ponte un martini y el hielo, Ahí que está. el hielo te lo traigo yo aquí de Claro. la... Aquí saca- Magnífico. Maravilloso. Ellos son gente mayor, el frío les va mal a los huesos, todo eso. Hay una cosa que no te he dicho porque se habló en la anterior Sí. sesión, podemos decir que son los minotauros, ¿vale? También Hombre. hay esta talada que está en Talada la isla. magnífica. Pero como se habló en el anterior, pues no le he apuntado porque ya en su día se Sí, habló. ya le hemos dado bola. Le hemos dado bola, ¿vale? Pero que sí, para lo que no, si no estáis viendo, que taladas como minotauros existen también Claro. en este mundo del Reino Roto. Luego tenemos Zadena. Zadena, efectivamente. Zadena, que es lo que está justo al sur de esos Pirineos, Ujú. ¿vale? Que haría esa frontera con Scalafel, ¿vale? Y esto es un reino muy del estilo renacentista, digamos, ¿vale? Es decir, están un poquito más avanzados, no es una sociedad excesivamente militarizada, muy con el comercio, fluvial, tienen un río ahí bastante grande que cruza por la ciudad y el comercio, digamos, es una ciudad comercial bastante potente. Bastante fuerte. Tiene una peculiaridad y es que está rodeada por una muralla de fabricación élfica, Ujú. ¿vale? Y esto es debido a ese pacto que hicieron con la nación elfa de la luna cuando la invasión orca. Y entonces los elfos construyeron la muralla que hay alrededor de la capital de los humanos, del O reino sea, es de... magia élfica lo que ahí encontramos. No es magia, Sino una construcción sino lo que es la élfica. construcción en sí es una muralla de construcción élfica. Pues bueno, con sus características, Élfica sus y- adornos, sus historias, su solidez y tal, pero como si perteneciera a una ciudad élfica en vez de una ciudad humana. Pero élfica de los elfos que todos conocemos, De los elfos de la luna, de la luna. en este caso, que son los que se aliaron en ese momento. Vamos a lanzar la primera pregunta, ¿no? No sé si... Sí, vamos a ir lanzando las preguntas Bueno, a para ver qué que te la parece. gente vaya haciendo cosas. Pues, por ejemplo, ¿qué causa la catástrofe En el daño de en Nitral, el daño de Nitral? ¿qué pasó allí? ¿Qué es lo que... Creo que pasó allí, ¿vale? para que ahora sea lo que es? A ver si nuestros oyentes Han estado han estado atentos atentos a la charleta. Muy bien. Pues... Luego tendríamos luego Urisal. Urisal, Dime. efectivamente. Sí. Urisal está al sur de Zadena, es decir, estamos bajando desde el norte hacia el sur, ¿vale? De la esta. Sí. Aquí ya es una sociedad militarizada, ¿vale? Esto es una sociedad además con una orden de caballería Te iba a decir, de caballero. muy potente, sí, de caballeros montados, ¿vale? A caballo, caballería pesada, muy rollo los caballeros de Solamnia, Me encanta. ¿vale? Con esa idea, Me encanta. ¿vale? Es decir, órdenes de caballería distintas, con sus rangos militares, etcétera, etcétera. Sí. ¿Están apoyados por las divinidades esos Sí, caballeros? sí, Por el siempre- clero. Siempre vamos a tener ese refuerzo Mm. de las divinidades, de los dioses, de la magia Vale. divina, etcétera, ¿vale? Y tiene una capital fuertemente fortificada, Como tiene que ser. ¿vale? Y a pocos kilómetros de la capital hay un alcázar grande que es donde se entrenan a los caballeros, donde se les ordena como caballeros y donde hacen todo su despliegue hasta que ya... Y dentro de salen. esta caballeros militarizados, ¿no? Ujú. Es como los caballeros de Solamnia, es decir, el caballero de Solamnia están los caballeros de la espada, los caballeros de la Sí, rosa. aquí hay distintas... ¿no? efectivamente, también hay distintas secciones, distintos tipos de caballería, Ujú. ¿vale? Cada uno con sus beneficios y cada uno con Efectivamente, con sus poderes, con sus cosas. Exactamente, sí. Le costará un poco más tiempo de subir de nivel y todo el rollo, Eso. pero ganan cierta... Muy bien. Pues seguimos con Urisa. Urisal es justo la que hemos hablado ahora. Y Tagan. Itagan. Itagan está al norte, arriba al norte, ¿vale? Que si no lo apunto, Al noroeste. Esta es también la otra, el otro país militarizado, ¿vale? Tiene dos, pero, Son dos, pero también de caballero. pero estos son más de infantería, ¿vale? Estos son más de soldado de infantería, distintas armaduras, distintos tipos de infantería, etcétera. También tienen su lugar específico donde hacen sus entrenamientos, donde sale la gente y tal. Y
Estos son los que sufren un poco más, por eso es la otra región militarizada, son los que sufren un poco más las incursiones de los nórdicos, de los vikingos. Entonces, claro, al final de tantas incursiones se han tenido que ir militarizando, fortificando, etcétera. Sí. Y bueno, también hacen límite con los elfos de la luna y tal, entonces pues, y con ellos no se llevan bien, porque estos humanos son más belicosos, son más intervencionistas y Sí. tal. Entonces, en ocasiones han tenido guerras entre ambas naciones, son los que han mermado más el número de elfos de la luna que hay. Y entonces, pues, bueno, ahí es donde ha habido más rencilla. Muy Luego tendríamos al sur de ahí. bien. Has respondido dos. Hombre, ¿hay respuesta? Respuesta. Aquí está nuestro... ¿Lo tienes tú ahí? No, aquí no lo tengo. Vale. Lo que es Homa, ¿no? Un hechicero que se fue de las manos, un hechizo que se le fue de las manos, tú como gran... Y aquí tenemos al Rock con Botas, el conjuro de un archimago que hace que entre el volcán en destrucción. ¿Cuál sería la más adecuada para ti? Hombre, la de Rock con Botas es más precisa, digamos, va más al S. No sé si Chema ha sido más rápido, ¿no? En su Sí. respuesta, quizá. Sí, hombre, también ha sido una frase más corta. Ahí Pero está. Chema ha sido el primero en contestar. ¿Vale? Vale, pues Tú a mí me has metido en el teleberenjenal, chico. cierto es. Del salto, de... es como... Vale. Es como... ¿Vale? De Para mí, momento- como la respuesta de Chema en realidad también es válida Correcto. y ha sido más rápido ahí, pues tenemos nuestro primer Sí. integrante, va a ser José María. José Chema, María, vale. friki, tiene muchos nombres este zagal. José María, que es nuestro buen amigo Chema. Ahí está, ¿Vale? Voy pidiendo permiso. ¿Vale? exactamente. Vamos a intentar... Ve negociando con la señora. Si da la casualidad que somos todos de aquí de Murcia y tal, podríamos hacer una partida en situ si nos da el tiempo, o podríamos jugar también por Roll 20 si no se pudiéramos, ¿vale? Eso es. Y lanzamos la siguiente pregunta, ¿no? Porque si no... Venga, vale. Pues por ejemplo, ¿quién vive en Rogandia? ¿Quién vive en el país de Robadia, amigos? ¿Quién vive por allí? ¿Vale? Esta se responde rápido. Esta no tiene mucho misterio. Venga. Vale. Estábamos hablando, ya habíamos hablado de estamos Itagan, de Itagan, que sí. estábamos con la infantería ahí, que lo estaba petando todo, ¿no? Eso es. Y luego tenemos a Kusura. Kusora es una región al sur de Itagan, al sur de esa zona militarizada de infantería. ¿Sí? Y la verdad es que es una zona tranquila, pacífica, con terrenos para cultivar, ¿vale? Mucha granja, mucha zona así y tal. Aquí hay una zona de viñedos y una industria del viñedo Ay, sí, bastante potente, Son con un tartar ¿vale? diseño, le gustaría Unos mucho. vinos ahí excelentes, que es lo que le da la riqueza a toda la región, Exporta lo que digamos. son los viñedos. el Exactamente, vino, ¿no? el vino es lo que le da el principal. Entonces es muy comerciante también, una zona con mucho comercio en ese sentido. Y cerca de la capital, en lo alto de una pequeña meseta y tal, hay un templo de monjes. Ya ha respondido uno, Ya ha respondido uno. que este es el rojo con botas. Bien, Mikey está ahí dándolo todo. Lo ha dicho Elfo Lunar. Elfo lunar, maravilloso. Pues ya tenemos a nuestro segundo segundo. partícipe, que sería Mikey. Así Vale. que, Mikey, hostia, lo vamos a pasar teta. Vamos a hacer un hueco por ahí, Mikey. Y siguiente pregunta, y ahora sigo con... Venga, por la siguiente pregunta, por ejemplo, tengo, a ver, ¿con quién? Pues de la nación orca, venga. ¿Cómo llegan los orcos? ¿Cómo han llegado los orcos aquí al Reino Roto? ¿Vale? Y tenemos la historia de estos monjes, ¿vale? Es pues ya te digo, un santuario de monjes, típico de estos que están aislados un poco del mundo, tipo monje Shaolin, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y Montaña, entonces... entiendo que sí, montaña, aire fresco, templos perdidos entre las montañas, ¿no? exactamente. Y
ellos son los que velan un poco por la seguridad y por la tranquilidad en este reino. La paz espiritual. Exactamente. Entonces no permiten que esa paz, que es bastante duradera en este lugar, sea interrumpida con facilidad. Cuando eso, pues, intentan intervenir de muchas maneras. Podemos encontrar dentro de los monjes, te voy a poner un ejemplo de Rogue Sí. One, tipo escorpión, es decir, van hacer lo necesario para que la paz perdure. Es decir, los monjes, siempre que vemos a un monje, es que buen rollito, Sí. el monje que con su meditación, que le da el aire, todo zen, todo buena persona. Pero se podría encontrar dentro de ese politiqueo que al final tienen que jugar entre todos los reinos humanos algo turbio dentro de los monjes, Sí. o hasta aquí podemos hablar. Aquí no, aquí hay un... y se conoce, digamos que ellos tienen como distintas maneras de ir resolviendo conflictos, ¿no? Ujú. Van a empezar de manera dialogante, pero si al final hay que llegar a las manos o a cualquier otro recurso sucio, Ujú. digamos, pues se va a hacer. Y no les va a doler prendas en esto. Los concibo un poco, para que te hagas una idea, como los monjes dragón. Que ahí está, que Ahí son está, tranquilos, ahí queda, pero que de vez en cuando aparecen, No me toca los cojones. lo arrasan todo y se vuelven a su casa. Y se va y ya está, y se vuelve a meditar. Y ¿Por ya qué, está. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, Sí. lo he hecho porque había que hacerlo. Había que hacerlo y ya está, correcto. Así que van un vale. poco por ahí. Pues Kusura ya sabemos que son de monjes y tal, ¿no? Y luego tenemos el último, que es Laintis. Sí, la Intis, que está al sur, estos hacen frontera con el daño de Nitral, ¿vale? Los separa un río. Y bueno, también es un concepto, estos son una zona como muy artística, Sí. muy culta, muy creativa, muy de inventos, ¿vale? Es como un renacimiento, una época Artistas, muy de artistas, muy Leonardo da Vinci, muy estas cosas, De ¿vale? esto, ahí está Buscando los inventores. avances tecnológicos, digamos, ¿no? Le sale luz, la escopeta, ¿no? Sí, de algo vez en así. cuando, a mí, eso por ejemplo, yo en mi mundo lo he metido, ¿no? Y siempre hay alguna explosión, hay algo que se haya cargado media ciudad, Eso, ¿no? cosas que pasan, fallos, Cosas que historias. pasan, ¿no? Y Vale. entonces ahí esta idea la introducimos en este reino, ¿no? Es un reino que se ha preocupado por la tecnología, por el avance, ¿vale? Por crear una civilización un poco más avanzada. Es cierto que militarmente no es tan poderosa como otras y demás, pero con sus ingenios pues van manteniendo un poco a raya los problemas que haya alrededor, ¿no? Sí. Estos a su vez tienen una alianza con los enanos de la montaña del trono, ¿vale? Porque son vecinos, Que son los de Cascundo. exactamente. Y entonces estos dos reinos formaron una alianza hace tiempo que todavía perdura, y gracias a eso, digamos que les han ayudado los enanos en ocasiones a impedir ciertas invasiones, Ya la ves. sobre todo de Urisal, de los caballeros de Urisal y tal, que son muy belicosos también, entonces pues a veces hacen frontera Estamos hablando por de ahí. los caballeros. Sí. Y de los enanos ahí han ayudado a frenar un poco a la caballería. Un clásico. Un clásico, efectivamente, pues hemos tocado todos los palos aquí ya Sí. prácticamente, ¿no? Pues sí, ha habido respuesta para los Nadie orcos. respuesta. Yo creo que tenemos a tres El oyentes. público está hoy escaso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues si los tres oyentes que tenemos se animan, pues Bueno. recogemos. Vale, pues Nos sí. falta el Miki, como Mikey. Tenemos a Mikey, tenemos a Chema. A Mikey, que creo que no sé si ha dicho algo. Sí, él ha respondido a la anterior. Sí, ¿no? Que se metía, Sí. ¿no? Que se metía también. Pues vale, pues contamos Ajá. con Alfonso 4, ¿vale? Y bueno, ya hablaré yo con Alfonso para que haga su grupo de WhatsApp, que entiendo que tenéis todos vuestros teléfonos. Y No hay bueno, problema. me comprometo a hacer un one shot alejandrino, Eso es que se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se termina. efectivamente, ¿vale? Así que, Solo voy a poner una regla en esta partida. Si me estáis escuchando los tres. Alfonso, en principio, va a contratar a un grupo de mercenarios que le va a ayudar a hacer cierta misión. ¿De acuerdo? Por ponerse la idea que yo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es que Alfonso va a elegir vuestras profesiones. Y vosotros vais a elegir toda la raza. Porque Alfonso lo que necesita es, un ejemplo, necesito para hacer que esta misión funcione, guerrero, clérigo y ladrón. Yo qué sé, o mago, me da indiferente. Bueno, mago no, porque ella. Entonces, pues es lo único que voy a poner así como, ¿vale? Como que él diga. Entonces, cuando empecemos la sesión, vamos a empezar
vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ver cómo le saqué yo dinero a Rayla, porque su personaje es Rayla, ¿no? Porque tendréis que negociar los términos, tendréis que hacer... Y ahí empezamos con el roleo, no vamos a empezar tirando datos, evidentemente, sino vamos a empezar roleando, ¿vale? Cada personaje, lo que quiere de uno de otro y lo que... Bueno, bien, va. Al final del día. Ya veremos, ¿Vale? a ver, chicos. Bueno, pues yo creo que hemos sacáis a tocado Rayla. todos los reinos del Vaya. reino roto, de arriba a abajo, Pues lo hemos sí. dicho todo, hemos hablado de la partida, de lo que me gusta, partida impresionante, de lo que no me gusta, dejaros los móviles, por favor. Y no sé, ¿qué más quieres? No sé qué Nada, más. ya nos hemos extendido bien, Ya, así que por mí va fantástico. Vamos a despedir un poquito esto, ¿vale? Ya. Con 2-3 pinceladas de información. ¿Vale? La semana que viene, donde está aquí sentado Alejandro, vamos a tener a Zara, Efectivamente. que fue en la nueva incorporación en la primera partida. Y vamos a tener una charla ya de máster a jugador. Y así vemos también un poco las perspectivas de un jugador, cómo ha vivido ella la sesión, qué es lo que pasa por ahí, cómo le está pareciendo el mundo y las cosas y tal. Y bueno, Zara es muy divertida, así que seguro que nos echamos una risa. Siempre. Y después, como he comentado, el domingo 21 haremos la siguiente sesión. Ya podréis disfrutar de la sesión. Conectaremos a eso de las 4:30 o así. Sí. Y haremos una sesión, esta vez sin ese corte para cena y tal. Vamos a hacer una sesión hasta las 9:30, 10 o así. 5 horas de tiro más, básicamente, Y ahí cortaremos. Ya no haremos enlace con la noche, que ya va bien. Y así, voy a terminar con una cosa que no le va a gustar a Alejandro. Y se va a quedar con el culo torcido y tal. No. Y es que en mi mundo no hay dragones. No, Que es la gran criatura favorita de Alejandro. dragón y demonio, maravilloso todo. Y no hay dragones. Algún Hasta- día contaremos qué pasó Hasta hoy. Que lo con sepáis. Ya veremos si hay dragones o no. Así que, pues nada. Pues nada, chicos, un placer. Y nada, pues Está muy bien la cosa, hasta ¿no? más ver, ¿vale? Estamos bien, nos vemos. Chao.